hacia las críticas que empezaron con las ideas socialistas y marxistas. ¿Sí? O sea, primero que tenemos las primeras escuelas clásicas con Adam Smith, el padre de la economía, sí, David Ricardo. Después vienen las ideas críticas del sistema con Marx, los socialistas utópicos y demás. Entonces, ¿qué representa la escuela marginalista neoclásica? Una reacción, son reaccionarios, ¿sí? Y ellos con la idea de hacer a la economía como más científica, entre comillas, diría yo, incorporan todos los modelos matemáticos. O sea, la quieren acercar más a una ciencia exacta, siendo que la economía es una ciencia social, porque trata de las conductas humanas, ¿no?, de gente, que son los agentes económicos. Entonces, llegan a tal punto de querer teorizar cosas totalmente subjetivas como la teoría del consumidor. La teoría del consumidor es un despropósito. Claro, pero ahí, discúlpame, Nora, el tema ahí quizás sería de otro debate, analizar la consistencia de las distintas corrientes. El punto es si es bueno, por más que se genere en forma autónoma en la Universidad del Comahue, en donde fuere, que se excluyan a ciertos autores y se le dé preponderancia a otros, ¿no? Ese creo que es el debate. Yo suscribo lo que estaba diciendo la licenciada, que la matematización de la ciencia económica es un despropósito total. Con respecto a lo que planteabas vos recientemente, yo creo que el Estado ya, doy fe de eso porque doy clases en universidades privadas, el Estado se introduce en el contenido, las lecturas y hasta la manera de realizar las preguntas en los exámenes. La semana pasada tuve que tomar un examen en una casa de estudios privada y el rector me tuvo que llamar para sugerirme que ciertas preguntas no podían hacerse, no el contenido de la pregunta, sino la manera de plantearlo, si era opción múltiple o pregunta abierta, porque la CONIAU, que es el organismo que controla, sí, no iba a ver con buenos ojos la manera de hacerlo. Una cosa totalmente delirante, es la Gestapo educativa sobre las mentes de los alumnos y sobre la de los profesores. Es decir, el Estado ya controla esto, ¿sí? Y lo ha controlado tan mal que en todos los... todos los años se hacen exámenes, que lo toma, un examen es el PISA, el más conocido. La Argentina aparece para los alumnos de 15 años en el puesto 58 de los 64, ¿sí? Ya estamos peor no solo que los países del sudeste asiático, sino que los propios países latinoamericanos. O sea, después de controlar durante 80, 90 años los contenidos, la manera de vestirse, el horario de clase, la manera de hacer las preguntas, todo eso nos ha llevado al fracaso educativo. Por eso tenemos gente, el recurso humano, uno le pregunta a un empresario, el recurso humano en este país cómo es, inclusive el universitario, es desastroso en la universidad pública y en la universidad privada. O sea que acá creo que hay que ir en sentido contrario, tratar de liberar, que la libertad de cátedra sea amplia y mucho más en la universidad pública, porque esos son recursos de los contribuyentes. Es decir, no es plata, dineros privados que han sido hundidos en un negocio que va a riesgo del que lo hace. Son dineros de los contribuyentes, ¿sí? Es más, de nuevo, dinero de contribuyentes que sus hijos nunca van a poder ir a ese lugar porque no terminan ni el secundario ni el primario, ¿sí? Ese es otro debate, ¿no? El tema del ingreso restricto, etcétera. Ahora, Nora, ¿no es buena la competencia de ideas? Así como yo acá en este espacio busco convocar a gente con distintos pensamientos. Sí, eso debe debatirse, todas las ideas, pero a ver, hay algo muy importante que no quiero dejar pasar. No, hay algo que no quiero dejar pasar de lo que dijo acá el doctor. Yo creo que evidentemente hubo un deterioro de la educación en la Argentina, especialmente a partir de la década de 90 y a través de la vigencia de la Ley de Educación Superior. La famosa LES, que permite la creación de este organismo que es la CONEAU, donde se acreditan las carreras, donde está conformado el comité de acreditación por representantes de las universidades privadas también. Las universidades privadas monitorean también y califican a la universidad pública, siendo que no están en igualdad de condiciones con los recursos. O sea, ¿por qué hay una lucha de un sector universitario en contra de la Ley de Educación Superior y de la acreditación? A mí me parece que la acreditación es muy interesante cuando realmente tengamos todos los recursos, porque entre las calificaciones que se hacen, bueno, que si la universidad está bien equipada, si tiene una biblioteca, si tiene cuántos proyectos de investigación tiene,
para eso necesitamos presupuesto, ¿sí? Claro. Entonces no estamos en igualdad de condiciones. Y que las universidades privadas evalúen a la pública, me parece que cuando son la competencia es un despropósito. Por otra parte, esto me llama la atención, o sea, ya de por sí la CONEAU tiene representantes de la universidad privada. Esto que vos comentás, me resulta muy extraño, en la universidad pública no sucede. Yo tengo total libertad de cátedra, jamás me han sugerido nada. Así que hay que ver si esto de dónde viene esto, porque en general las universidades privadas son más sesgadas en cuanto a la imposición de estas cosas. Jamás se permitiría ningún titular de cátedra, jamás que permitiría que le sugirieran determinadas cosas, ¿sí? O sea, hay una libertad de cátedra y, por supuesto, salvo que hay un organismo de control, por supuesto que si uno dice cualquier cosa, los alumnos van a demandarlo y habrá un sumario y demás. Pero sugerencias en cuanto a los contenidos, es más, cuando incluso a los contenidos bibliográficos, decimos, no, eso atenta contra la libertad de cátedra. En cuanto a tu pregunta de todas las ideas se deben debatir. El tema es cuando hay un sesgo, porque precisamente antes teníamos el sesgo contrario y en realidad cada modelo político, o sea, la economía está estrechamente ligada a la política y la economía incluso como disciplina nace como economía política. Entonces, cuando un gobierno tiene un proyecto de país, debe adecuar todos los mecanismos, y la educación es algo trascendental y casi central. Lo sabe muy bien la gente, los liberales, que lo primero que hicieron fueron arremeter en las universidades con el pensamiento único, el liberalismo, y eso yo lo viví como estudiante, ¿sí? En un momento hasta se quiso eliminar historia económica, por ejemplo, en las carreras en la UBA, en ciencias económicas. O sea, era lo matemático que supuestamente era más técnico, donde hay una ideología oculta, porque en realidad todas las doctrinas económicas, como en las ciencias sociales, hay distintos paradigmas que conviven y tienen una posición ideológica. Y la neoclásica por supuesto que tiene una posición ideológica, pero escondida, lo cual es muy peligroso, porque a través de un modelo matemático donde uno tiene que saber derivar para llegar al costo marginal, a la productividad marginal del trabajo, aparta a la economía de la discusión política, que es esencial. Pablo. Yo de nuevo suscribo el tema de la matemática en la ciencia económica, ha hecho un desastre, ¿sí? Eso a partir de fines del siglo XIX fue la corriente que fue ganando, digamos, de los marginalistas eran tres señores, Menger, Walras y Jevons. Claro, Jevons. Marshall. Sí. Marshall posterior, y gana la tendencia marshalliana, digámoslo así, y se matematiza toda la ciencia económica. Yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, de nuevo, yo entiendo que la política y la política económica se nutre de la economía, pero eso no quiere decir que tenga que haber un conducto necesario, ¿sí? O sea, un conducto y mucho más en las universidades con el Estado. Creo que las universidades ganan prestigio cuando se separan de la política, que es algo coyuntural. Creo que el debate es bueno y es que es malo que se impongan los programas, y si lo quieren imponer, yo lo digo con total respeto. Si uno pone el dinero propio, que haga lo que quiera, que explique que 2 más 2 es 14, que la ley de gravedad no existe. El problema es cuando se hacen con recursos de los contribuyentes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estoy de acuerdo con que se controle los programas y los contenidos, haya exámenes. Eso no significa que lo tengan que hacer el sector privado al público ni viceversa. Es decir, por ejemplo, la ISO 9000, 14000, 12000, etcétera, son organismos privados que controlan de acuerdo a la necesidad que tenga el empresario. Y yo creo que en las universidades norteamericanas pasa eso. Uno solicita ingresar a ser controlado, y porque eso te da más prestigio, aunque hay veces que ese controlador no tiene, digamos, ha pasado con las auditorías de los títulos públicos de muchos países, de empresas. Enron lo auditaron mal y por eso quebró, y el que auditaba también tuvo que quebrar. Sí, les propongo un paréntesis. Bueno, ya venimos. Auspician este programa EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Sancor Seguros.
Abrimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. ciar.com.ar. Armorique, único concesionario oficial Peugeot para Río Negro y Neuquén, en Chipoleti, Rotonda Ruta 22 y 151. Y ahora también en Independencia 70, de Neuquén Capital. Solo un grande te da tantas facilidades y el mejor precio final. Llegó el momento de llamar a la mejor nafta de YPF por lo que es. Premium, la mejor nafta de YPF.